Hola chicos, vamos a ver en esta oportunidad el protocolo de interrupción legal del embarazo en su actualización del 13 de diciembre del año 2019. ¿Sí? El protocolo está dirigido principalmente para los efectores de salud, que son los responsables de garantizar el derecho a interrumpir el embarazo cuando el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando ese embarazo sea producto de una violación. ¿Sí? El derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo le corresponde a todas las personas con capacidad de gestar. Esto incluye niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y personas que no se identifican con ningún sexo. ¿Sí? Algunas definiciones de la Organización Mundial de la Salud que aparecen en esta guía son la de aborto inseguro, que es aquel procedimiento para terminar un embarazo efectuado por personas que no cuentan con las habilidades necesarias o esto se realiza en condiciones carentes de los estándares médicos mínimos o ambas. Es decir, o bien lo hace alguien que no sabe o bien lo hace alguien que sabe en un lugar que no es apropiado. Esto es un aborto inseguro. Define también en esta actualización abortos menos seguros como aquellos abortos que, aunque estén practicados por un profesional calificado, se realizan utilizando métodos poco seguros. Por ejemplo, el antiguo raspado o legrado, ¿sí? El curetaje del útero. Esto sabemos que actualmente se reemplazó por el AMEU, que es la aspiración manual endouterina, que es en vacío, y el raspado está desaconsejado en esta guía como método para realizar una interrupción legal del embarazo. Entonces, el aborto menos seguro es aquel que lo practica un profesional que sabe, pero está utilizando métodos poco seguros, o bien son practicados por una persona no calificada, aunque esté usando un método seguro como es el misoprostol, ¿sí? Alguien que no es un profesional de la salud. Y abortos nada seguros son aquellos realizados por personas no calificadas con métodos peligrosos, por ejemplo, la introducción de objetos extraños con la finalidad de dilatar el cuello uterino, sustancias cáusticas y el uso de brebajes de hierbas, ¿sí? Que esto lamentablemente es más común de lo que uno piensa. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, se realizan entre 370 y 522.000 interrupciones del embarazo por año. Las estadísticas no son fidedignas porque muchas de estas prácticas son clandestinas, ¿sí? La información que nosotros tenemos es a los abortos que terminan hospitalizados, ¿sí? Sabemos que se registraron en el 2015 45.986 egresos hospitalarios por abortos, casi el 17% fueron menores de 19 años y el 26% correspondieron a mujeres entre 20 y 24 años. En el 2017 murieron en Argentina 30 mujeres a causa de abortos. 2 de ellas eran adolescentes de 15 a 19 años, 8 fueron mujeres entre 20 y 24 años y otras 8 entre 25 y 29 años, ¿sí? Entonces, en el grupo etario de menores de 30 años, fíjense que es una causa de muerte muy frecuente. En nuestro país, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna, ¿sí? ¿Cuál es el marco legal que acompaña a esta guía? Tenemos el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, que dice que no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir un embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que se le asiste a la interrupción del mismo, ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible. Atención.
En Argentina, toda mujer, niña, adolescente o toda persona con capacidad de gestar, como dijimos en la primera diapositiva, tiene derecho a solicitar un ILE, ¿sí? Siempre y cuando ocurra alguna de estas cosas. O bien, el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer, o bien el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer, o bien el embarazo proviene de una violación. Decimos mujer como término genérico, ¿sí? Y la guía lo aclara a esto, que se refiere a mujer en toda la guía como término genérico, pero no olviden que este derecho lo tiene cualquier persona con capacidad biológica de gestar, ¿sí? El acceso a la interrupción legal del embarazo se encuadra en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información. Y además a los principios de no discriminación e igualdad, ¿sí? Entonces es obligación del Estado poner a disposición todos los medios necesarios en las condiciones adecuadas, de toda manera digamos, higiénica, y esto tiene que ser rápido, accesible y segura, y el Estado debe garantizarlo a toda mujer que así lo demande, siempre y cuando esté dentro de estas condiciones que vimos, o bien salud o bien causal violación, que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Esto tiene que ser rápido. Cualquier demora puede poner en riesgo la vida y la salud, por lo cual hay que garantizar una atención ágil e inmediata. Del mismo modo debe ser accesible y segura, si no tienen que existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a esta interrupción legal del embarazo. Es importante que la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida a ningún juicio de valor por parte de los efectores de salud, ¿sí? Y las personas que así lo solicitan están ejerciendo el principio de autonomía, que sabemos que para que se pueda ejercer se debe brindar una información veraz, adecuada y completa para que la mujer pueda tomar la decisión más adecuada para ella y para su familia, la accesibilidad, que ya lo vimos, y la no judicialización, es decir, que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuentra o no en las circunstancias que legalizan la interrupción, es decir, si se encuentra en el causal salud o en el causal violación, ¿sí? Importante en el marco legal la confidencialidad, ¿sí? Es muy importante, ustedes ya saben lo que significa, la privacidad, y hago hincapié principalmente con esto en el grupo de adolescentes, que pueden surgir a veces alguna duda, pero las adolescentes tienen igualmente derecho a confidencialidad y privacidad y transparencia activa. Si esto lo marca bien la guía, que dice suministrar toda la información disponible de forma dinámica y a lo largo de todo el proceso de atención, y la información debe darse de manera tal que la persona lo pueda entender. Si nos debemos asegurar la comprensión por parte del paciente, ¿sí? Estos principios que vimos, estos principios surgen de la normativa de derechos humanos, que en nuestro país tiene rango constitucional. Además surgen también de la propia Constitución de la Nación y de la legislación argentina, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes en que se enmarcan? Bueno, la ley de derecho del paciente, el régimen legal del ejercicio de la medicina, la ley de protección integral a las mujeres, el Código Civil y Comercial de la Nación, en la que nos dice las leyes claves para la atención de la salud, ¿sí? Dijimos que había dos grandes grupos de circunstancias que habilitaban a una mujer a acceder a una interrupción legal del embarazo. Uno es el causal salud y el otro grupo es el causal violación. Dentro del causal salud tenemos que recordar que la definición de salud de la OMS dice que es el completo estado de bienestar
físico, pero también psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿sí? Y acá tenemos que pensar que puede existir un peligro cierto o probable, ya sea para la salud o para la vida. Es decir, no importa si todavía no estuvo la complicación, puede pasar. Y si puede pasar es suficiente para habilitar a esta mujer a acceder a la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, recuerden que esta guía toma la salud como un concepto bien integral, ¿sí? Físico, mental y emocional y social. ¿Bien? Hace muchísimo hincapié que en el dolor psicológico, el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad de la persona y la autoestima también son causales que habilitan a acceder a la ILE, ¿sí? Y repito otra vez que el concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia. El hecho de que ese embarazo se pueda complicar la salud o la vida de una paciente, ya nos habilita a indicar o proponer una interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Cuando esta guía nos habla de la perspectiva integral de la salud, se identifican algunas cosas relacionadas a la vulnerabilidad social, como por ejemplo la violencia de género, ¿sí? Y además tenemos que vincular el concepto de bienestar y los determinantes sociales de la salud en el marco de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, entendiendo ambos como derechos humanos básicos, ¿sí? Entonces fíjense que el causal salud no es solamente algo físico ni biológico, sino que enmarca lo social y lo psicológico, ¿sí? La ley 26.485 está sancionada para prevenir, asistir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y describe varios tipos y modalidades de violencia. La violencia puede ser, por un lado, física, pero también psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Y puede ser en el ámbito doméstico, pero también puede ser en un ámbito institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y violencia mediática, ¿sí? Así que fíjense que el pensamiento del médico tiene que ser muy amplio y abarcativo en lo que es el causal salud. Con respecto al causal salud, en el caso de niñas y adolescentes, sabemos que en el grupo de menores de 15 años, el embarazo en sí mismo implica un riesgo aumentado para la salud, tanto física como mental, ¿sí? Sabemos por el punto de vista biomédico o físico que hay mayor riesgo de muerte materna, de infecciones, de eclampsia, de fístula obstétrica, de parto prematuro y de morbimortalidad. En el área de la salud mental se observó que el grupo de pacientes menores de 15 años tienen alta tasa de síntomas depresivos, incluso de ideación suicida y ansiedad en las adolescentes que cursan embarazo y posparto. Por lo tanto, y lo pongo en rojo para que no lo olviden, las situaciones de embarazo en menores de 15 años siempre debe considerarse la posibilidad de acceder al ILE por el causal salud, ¿sí? Bien, la información incompleta o inadecuada, la subestimación del riesgo, la obstaculización o la negación de la práctica por parte de un profesional de la salud puede acarrear responsabilidad legal. Entonces, si nosotros, como profesionales médicos de la salud, no tenemos esto en cuenta, después vamos a tener una causa penal, ¿sí? Bien, tengan en cuenta esto en la guía porque seguramente la respuesta correcta, si les toman un choice, es que la paciente puede acceder a la interrupción legal del embarazo, porque la guía permanentemente, prácticamente invita
a todas las personas a acceder libremente a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Ténganlo en cuenta para los choice, porque es muy muy marcado el criterio de esta guía, ¿sí? Pasamos a la segunda causal, o sea, el segundo grupo. Por un lado era salud y por el otro lado era violación. La violación, recuerden que puede ser perpetrada por parte de alguien del entorno íntimo, puede ser el marido, el novio, la pareja, la expareja, padres, tíos, etcétera, o por personas que no conocen, ¿sí? No pierdan de vista que el 90% de los casos de abuso ocurren en el ámbito familiar o por lo menos de gente conocida, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces uno dice, no, si es el novio no la violó. Y sí, en muchas oportunidades el novio es el violador porque tuvo una relación sexual en contra de la voluntad de la paciente, ¿sí? En toda la relación sexual con penetración que medie la violencia, la amenaza, el abuso coactivo o la intimidación o sucedan en el marco de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, son violaciones, ¿sí? Las relaciones sexuales en la que la persona no expresa libremente su consentimiento porque estaba dormida, inconsciente, drogada, borracha o porque estaba con miedo a decir que no, también se considera violación. Y por supuesto, toda relación sexual en una niña menor de 13 años es una violación, aunque ésta haya dado el consentimiento explícito, ¿sí? No importa si una nena de 13 años dio el consentimiento, igual se considera una violación, ¿sí? La violación, por supuesto, constituye violencia sexual y está enmarcado dentro de la violencia de género. Por lo tanto, siempre hay que considerar en estos casos el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Muy importante esto, presten muchísima atención para los choice. En los casos de violación nunca se le puede exigir a la persona la denuncia policial o judicial para acceder a la interrupción legal del embarazo. Solamente es necesaria la declaración jurada de la paciente, que se escribe de forma sencilla, con la letra de la paciente, en una hoja en blanco, o pues hay un modelo que también está en la guía, pero igual sirve la declaración jurada de puño y letra de la paciente, con firma y número de documento, diciendo que este embarazo fue producto de una violación. No hay que judicializar los casos. Incluso en las menores de 13 años, la declaración jurada no es necesaria. ¿Por qué? Porque toda relación sexual que en una menor de 13 años ya se considera violación, ¿sí? Si existe una denuncia judicial o policial previa a la solicitud de interrupción legal del embarazo, esto se puede adjuntar en la historia clínica, pero si no están estos papeles, no es que sin estos papeles no podemos o tenemos que obstaculizar la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Y tampoco, en ningún caso, la recolección de material genético como evidencia forense puede convertirse en una barrera o generar dilaciones en el acceso a la práctica de ILE. Bien. En el caso particular de las mujeres con discapacidad víctimas de violación, tienen derecho, igual que a las personas que no tienen ninguna discapacidad, a decidir autónomamente si ejercer o no su derecho al ILE. Tienen derecho a solicitar y acceder a los ajustes razonables, ¿sí? Y a los sistemas de apoyo que ella necesite para poder ejercer su derecho y su decisión autónoma, ¿sí? En el caso particular de niñas y adolescentes que son víctimas de violación, por un lado, debemos brindar
en forma prioritaria la atención y la contención a esta niña que fue violada, ¿sí? Esto incluye información completa en un lenguaje comprensible y accesible y la realización inmediata, sin la judicialización, recuerden, de la interrupción legal del embarazo. Por protección de la niña, se debe realizar la comunicación de la situación de abuso a los organismos protectores de los derechos a cada jurisdicción, ¿sí? Al servicio local. Debe tenerse en cuenta que el riesgo en que se encuentra la víctima, especialmente si convive con el presunto agresor. Entonces, como no podemos dejar que la niña vaya otra vez a su casa, porque en su casa está quien la perpetró, muchas veces se da participación al servicio local para que tome las medidas de abrigo y protección especiales que establece la ley, ¿sí? Incluso muchas veces se deja internada a la paciente, aunque no tenga criterio médico, físico o biológico de internación, por una cuestión psicológica y de protección de los derechos del niño, se la deja internada para mantenerla alejada de la persona que la violó, ¿sí? La intervención de las autoridades judiciales o administrativas en este caso se hace con el objetivo de reparar la vulneración de los derechos y evitar que el delito se siga cometiendo, pero no hay que judicializar el caso para decidir o no si puede acceder a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Son dos cosas aparte. La interrupción legal del embarazo, la niña va a acceder, eso no hay duda. La justicia solamente va a trabajar, por un lado, para ajusticiar al perpetrador, y por otro lado va a trabajar para proteger a la niña de que no vuelva a vivir con esta persona, ¿sí? Los delitos contra la integridad sexual de las niñas y adolescentes menores de 18 años son de instancia pública, es decir, que es obligación denunciar que una menor fue violada, y una vez que se realiza la comunicación correspondiente a los organismos de protección de los derechos, la intervención tendiente a la protección deberá contemplar también la denuncia penal por la situación de abuso, para que se sancione al victimario, como habíamos dicho, ¿sí? En particular, a partir de los 13 años se debe considerar la voluntad de la paciente al momento de dar intervención a los organismos de protección, ¿sí? Porque muchas veces es preferible esperar un poquito hasta que la persona se encuentre preparada para tomar la decisión de enfrentar todo ese proceso penal y judicial, porque, digamos, sus derechos han sido vulnerados y es una situación muy particular, ¿sí? En ningún supuesto la causal penal podrá constituir la dilación alguna para la realización de la ILE. Vuelvo a repetir, la justicia no va a decidir si se hace o no la interrupción legal del embarazo. Eso no está en discusión y no hay que judicializarlo. La justicia solamente va a intervenir para sancionar al que violó a la niña y para ofrecerle a la niña las medidas de apoyo y de abrigo para que no tenga que volver a convivir con su perpetrador, ¿sí? Entonces, una vez más lo repito, en los casos de niñas y adolescentes, las víctimas de violación, la justicia solo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente con la declaración jurada si hiciera falta en mayores de 13 años, y en menores de 13 años ni siquiera es necesaria la declaración jurada, ¿sí? Directamente, menor de 13 años accede a la interrupción legal del embarazo sin judicializar. Repito, sin judicializar. Hasta acá llegamos en esta primera clase de esta actualización 2019 de la Guía de Interrupción Legal del Embarazo.
Vamos a continuar en las próximas clases desarrollando este tema. Espero que les haya servido y cualquier duda nos escriben y les vamos a responder rápidamente. Muchísimas gracias por su atención.